Ojo con esto, tribu. Este podcast es únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por nuestros invitados especialistas no son necesariamente reflejo de mi opinión ni del equipo. Tampoco sustituyen el consejo médico. Siempre, por favor, consulta con un profesional de la salud calificado antes de tomar decisiones relacionadas con tu bienestar. Tengo inflamación, gases todo el día, me inflamo, me duele la panza, no puedo vivir de manera normal. Cosas como el pan, los lácteos, el azúcar, la cebolla, el brócoli, los frijoles, lentejas. Bueno, básicamente parecería que todo me hace mal. Y he intentado ir con distintos médicos, gastroenterólogos, probar el té de la tía, sábila, la pastilla de la influencer famosa que nos enseña sus fotos con el abdomen plano, etcétera, etcétera, etcétera. Si te identificaste, no estás loca ni tampoco sola. Así solía vivir yo hasta que hice un protocolo enfocado y prioricé mi salud gastrodigestiva y sobre todo la microbiota. Yo sé que ya hemos hecho un episodio sobre microbiota, pero después de ese episodio no nada más tuvimos algunas respuestas, sino muchas más dudas que ustedes nos mandaron y que a mí también me surgieron. Así que por eso vamos a hablar de la microbiota intestinal. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Según un artículo publicado en la revista científica Gastroenterology, en el 2021, el 40% de la población mundial padece al menos un trastorno digestivo como estos. Fíjate qué interesante. Estreñimiento funcional, 11.7% de la gente vive así, sin poder ir al baño, y pensamos que como es común, es normal. Dispepsia funcional, 7.2. Síndrome de intestino irritable. Y aquí en México podríamos hablar de la gastritis y la colitis, porque ya lo hemos dicho aquí, pero en las bodas hasta reparten antiácidos, omeprazol y muchas otras cosas. Y por eso hoy tenemos a una experta. Pero una experta no nada más en la microbiota, sino en estudios de la microbiota. Porque en episodios pasados aprendimos que la microbiota se puede estudiar. No se trata nada más de llenarte de probióticos y tal vez causar un daño mayor, sino de saber qué te falta o tal vez qué te sobra en tu microbiota. Y resulta que hay gente que lo hace, especialista, y que podría ser más sencillo de lo que pensamos conocernos por dentro. Así que hoy vamos a deshebrar esta información de primera mano para que te enteres qué hábitos van a mejorar tu microbiota, tus sensaciones, cómo vives el día a día y cómo puedes revisarte a fondo. Ceci de los Ríos está con nosotros, es coach de bienestar integral y de hábitos sanos, especializada en ayudar a las personas a mejorar su salud física, emocional y mental a través de estrategias de salud funcional, biohacking y nutrición energética. Es fundadora de Alchemy Code, una empresa de ciencia y bienestar que analiza la microbiota intestinal. ¿Ya ves? Su enfoque combina evidencia científica con métodos naturales para promover un estilo de vida saludable y equilibrado. Ya hemos dicho que no tiene que ser extremo, solo constante y tocar en la puerta adecuada. Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, el día de hoy aquí. Feliz de estar aquí. Muy, muy contentos y tenemos mucha información porque es un tema del que ya todo el mundo habla. O sea, es tema de memes, es de tema cafecito, de café, de conversación, de mesa. Y aunque me da gusto que cada vez nos preocupe más nuestra salud y algo tan importante como la microbiota y microbiota intestinal, siento que no le estamos dando al clavo. Y me parece que es porque estamos recibiendo información contraria, no de las fuentes adecuadas o simplemente información muy genérica que no necesariamente va a aplicar a mí. Pero contigo hemos hecho una lista de preguntas que le van a ayudar a la tribu y a mí a resolver. Pero lo primero, mi Ceci, es, tú vienes del mundo de la comunicación, del emprendimiento, digamos que no vienes directamente de haber estudiado esto, pero llegas aquí y te vuelves una experta. ¿Cómo? Apasionándome del tema, primero que nada. La verdad es que yo siempre que estudié comunicación lo quería hacer para generar conciencia, realmente para comunicar bienestar en todos sentidos a la gente. Lo primero que empecé a trabajar era bienestar enfocado al medio ambiente. Hice comunicación ambiental y de ahí me fui estudiando diferentes aspectos, la nutrición integral, la salud funcional, maestra de yoga, biohacking, todo lo que tiene que ver con psicoterapia, bueno, diferentes aspectos del ser humano, porque lo que yo quería era
brindarle herramientas de conciencia a la gente para poder transformar su vida. Yo sé que suena bastante utópico e idealista, pero sí, a mis 18 años era lo que quería hacer, decir, quiero un mundo mejor, quiero gente más sana, quiero que estemos con una mejor calidad de vida, y entonces por eso decidí que la herramienta era la comunicación y el mensaje era la salud y el bienestar. Así es que hoy en día lo comparto de esa forma, y por supuesto que me he rodeado de gente increíble, que ahorita hablaremos de eso, que hoy ya sé que me presentaste con lo de la empresa de microbiota, y pues gente muy experta, científicos, he ido aprendiendo muchísimo de ellos. Me encanta. Cuando hablamos de microbiota, Ceci, pensamos en la microbiota intestinal. Y aunque es el tema que nos va a ocupar hoy de manera central, la microbiota no nada más existe ahí. Entonces, me gustaría que nos explicaras ¿dónde está la microbiota? ¿En qué otros lados? ¿Cómo se conecta? Etcétera, para que podamos sentar las bases y ya después irnos a la intestinal. Sí, bueno, la microbiota es esta microvida, todos estos microbios, virus, bacterias, hongos, arqueas que viven en nuestro cuerpo, que se dieron cuenta hace unos buenos años, alrededor de 40 años, que no nada más había genes, sino también había genes de las bacterias y de los virus y de los bichitos que habitan en nuestro cuerpo. Vamos a llamarles bichitos para que sea más fácil entendernos con toda la gente. Y estos bichitos, casi el 90%, habitan en el intestino. Por eso la que más se ha estudiado y la que más se conoce es la microbiota intestinal. Sin embargo, hay en la boca, en toda nuestra piel, en las axilas, en los pulmones. En el COVID se fueron dando cuenta que también había una microbiota pulmonar, en nuestros órganos sexuales. O sea, realmente hay bichitos en muchísimos lugares de nuestro cuerpo, pero en mayor cantidad son bacterias y en el intestino grueso. Esa es casi la mayor cantidad de bichos que hay en nuestro cuerpo, pero están en contacto con las diferentes microbiota de otras partes del cuerpo. Entonces se están comunicando, como por ejemplo la microbiota intestinal se comunica y se relaciona con la microbiota genital. Por eso es tan importante que también para nuestra salud de nuestros órganos sexuales esté en equilibrio la del intestino. Y entonces en esta comunicación entre ellas, pues es que se genera un equilibrio en todos los microorganismos de nuestro cuerpo. O sea que si quiero tener una vida sexual sana y eso es lo que más me mueve, pues también tendría que cuidar de mi microbiota intestinal. Sin duda alguna, y eso es lo que vengo también a platicarte, cómo la microbiota nos ayuda a nuestra sexualidad y cómo si queremos tener una buena salud genital, vaginal, hormonal, tenemos que aprender de ya, cambiar el chip y enfocarnos a cuidar a nuestros bichitos que están dentro de nuestro cuerpo. Una vez más nos centramos en que todo el cuerpo está conectado, que es una máquina en donde nada pasa por coincidencia, ¿no? Y de repente pensamos que, bueno, tengo resequedad vaginal, me dan una crema, tengo infecciones cada 3 semanas y entonces me dicen, deja de usar ropa pegada para el gimnasio. Y a veces más bien, o también está centrado en que nuestra microbiota está en desbalance. Y entonces quiero hablar de qué es una microbiota balanceada o una microbiota sana, como no sé cómo se le llame en términos generales, pero cómo sé que mi microbiota está bien, porque como que nos imaginamos que tiene una calificación o que todos tenemos los mismos bichitos y entonces tienen que estar en cierta medida, pero realmente, ¿qué es una microbiota sana? Una microbiota sana es una que tiene una diversidad de bichitos adecuada. Es decir, queremos que haya de muchos diferentes. A mí me encanta decirlo que es como la sabana africana, que tú quieres tener muchísimos diferentes tipos de animales, queremos tener leones, leonas, cebras, jirafas, elefantes, monos, lo que sea, ¿no? Hay una gran cantidad de diferentes especies. Eso es rico, eso es una riqueza. ¿La diversidad me da salud entonces cuando se trata de microbiota? Obviamente, porque si yo tengo suficientes, o sea, diferentes bichitos, pero además de todo, tengo adecuadas proporciones, porque tú no puedes tener más leones que cebras, por ejemplo. O sea, tú quieres tener una adecuada proporción para que haya comida para todos. Es lo mismo con los bichitos de tu intestino. Tiene que haber estas proporciones. Hay unos que simplemente están ahí para equilibrar el ecosistema y para regenerar la mucosa intestinal. Hay otros que están produciendo sustancias. Hay otros que están relacionándose con el sistema inmune y haciendo que estén en adecuado equilibrio. Hay otros que están mandando señales al cerebro. Hay otros que están generando
sustancias antiinflamatorias. Entonces, si hay diferentes funciones en estos bichitos, cada uno tiene ahora sí que su tarea. Si hay pocos de algunos, no vas a tener un equilibrio también en la salud de tu cuerpo. Por lo tanto, quieres tener diversidad de estos microorganismos en adecuada proporción y que sí esté el entorno, el ecosistema, o sea, todo donde están habitando, que sí esté sano, porque ellos necesitan tener un buen lugar donde habitar para que a partir de ahí cumplan con todo su trabajo que tienen que llevar a cabo. Es decir, si tú traes un intestino permeable que ya está afectado toda la barrera intestinal, o si no tienes suficiente mucosa intestinal, o si cambian las sustancias que están dentro de tu intestino, esos bichitos van a decir, no, espérame, o sea, ya no está padre vivir aquí, y entonces van a morir o se van a ir de ahí, ¿no? Pueden. Me gusta mucho la analogía tan simple que haces, porque me imagino justamente esto, un Serengeti, una migración, en donde tienes a las moscas, que su tarea es quitarles las lagañas a los animales migrantes. Y entonces, a lo mejor, haciendo tu misma analogía, cuando pensamos en la microbiota, pensamos en comprar estos probióticos que nos recomendaron, que son los más comunes. A lo mejor queremos llenar de leones, ¿no? Pero no tenemos las cebras y los otros animales de los que se van a alimentar los leones y bla, bla, bla. Y luego, si no tenemos las condiciones para que sobrevivan estos animales, en este caso los bichos de nuestra microbiota, pues también van a morir, ¿no? El tener un río seco en el Serengeti sería como tener un intestino permeable donde todo se está yendo, ¿no? Claro, y más aún, a veces no tenemos ni la comida de esos bichos, entonces nos estamos tomando estos probióticos y no vienen con el alimento o no le estamos dando a nuestra alimentación esa sustancia que necesita para pues, comer, vivir, reproducirse y estar feliz en donde esté. Entonces muchas veces pues decimos, sí, me tomo los probióticos, pero hago una dieta completamente sin fibras y entonces pues el pobre bichito dice, pues sí, pero aquí no hay comida, pues ya me voy. Y nuevamente pues se lo evacuamos. Claro. ¿No? ¿Qué es un intestino permeable que se habla tanto y se relaciona con enfermedades autoinmunes? Y me imagino así que está roto y que todo se está saliendo por ahí. Y alguna vez un especialista aquí dijo, imagínate que se abre y traes una lechuga en el torrente sanguíneo y no tiene ¿por qué haber una lechuga en el torrente sanguíneo y te estás autointoxicando? Me traumé, Ceci. De ahí me dediqué a, según yo, sellar mi intestino, porque el solo pensar que toda la comida que yo estaba consumiendo y el no llevarlo de manera adecuada me estaba autointoxicando, me hizo preocuparme. ¿Estoy bien en esto? ¿Exageramos? ¿Qué es el intestino? Sí, me parece un poco exageración pensar en que la lechuga va a llegar al, no sé, al torrente. Exacto, de nuevo al pecho porque llegó por el torrente. Pero bueno, sí funciona más o menos de esa manera. Es como si fuera un embutido. Imagínate que nuestro intestino, que aparte es largo y es como si fuera en forma de embutido, tiene una mallita. Y esa mallita hace que pues tengas el contenido adentro que no se salga, pero permite respirar, digamos así, ¿no? O sea, como si fuera un mosquitero, que puede entrar aire, pero no deja pasar los mosquitos. Entonces, esta barrera intestinal tiene vellosidades que absorben las sustancias del intestino, o sea, que se están generando ahí, y las puede llevar al torrente sanguíneo. Sin embargo, bueno, además de esas vellosidades, que es como una capita, además de eso tiene una mucosidad que lo está recubriendo. Todo alrededor hay una mucosidad. Y en medio como que me gustaría tener un diagrama, porque como que en medio la parte del contenido que está dentro, ahí está lleno de bichitos, de estas bacterias. Okay. ¿Qué sucede? Que hay bacterias que se encargan de que la mucosidad se recicle y siempre esté sana. Hay bacterias que ayudan nada más a digerir la fibra y a convertirla en otros compuestos, y otros son los que se encargan de llevar esos compuestos. O sea, es como un trabajo de hormiguitas o que de abejas, que hay diferentes tipos y generan distintos beneficios. Entonces, cuando la barrera intestinal, por diferentes cosas, porque hay moléculas muy fuertes de algunos alimentos, como pudiera ser el gluten, como pudieran haber metales pesados, como que las personas tomaron muchos antibióticos, como que hay demasiado ingesta de alimentos procesados, aditivos, químicos, edulcorantes artificiales. Todo eso puede dañar esta pequeña barrera, esta delgadita barrera intestinal,
Y entonces se abren las vellosidades, o sea, se abre el mosquitero y empiezan a pasar los moscos y los bichos que no deberían de estar ahí. Y entonces, pues, ya nos picotean, ¿no? Pensémoslo así, el símil. Entonces, si la barrera intestinal se abre, ¿qué es lo que va a pasar? Esas sustancias que quizá no estuvieron bien digeridas o que el intestino se encargaba de filtrar, pueden pasar al torrente sanguíneo en lugar de eliminarse correctamente, pues ya por medio de las heces. Y ahí es cuando el sistema inmune dice, espérame tantito, yo no voy a comprometer al cuerpo, necesito defenderlo. Y el sistema inmunológico se pone en estado de alerta, manda sustancias, manda todos los refuerzos, los anticuerpos a luchar, y entonces pues lucha para que esa sustancia no afecte la sangre, ¿no? Que la sangre es la última que se va a ver comprometida. Pero ¿qué pasa si hay un sistema inmunológico que está todo el tiempo en alerta roja? Pues entonces tu cuerpo empieza a estarse combatiendo contra sí mismo. Y entonces ahí es cuando vienen muchas de las enfermedades autoinmunes, porque están el cuerpo luchando contra sí y está generando un caos. Y también muchas sustancias se pueden ir donde no deberían, como por ejemplo neurotóxicos, que puedan filtrarse y después se pueden ir al cerebro, o sustancias que puedan estar inflamando otras partes del cuerpo, etcétera. Entonces, eso es a grosso modo, y espero que se haya entendido, porque me encantaría tener una foto y un diagrama para que se entienda qué es el intestino. Súper claro, me encanta. Creo que lo que entendí, y lo voy a repetir, es que si el trabajo del intestino no es el correcto porque no está en sanas condiciones, el sistema inmune literalmente tiene que salir al quite a defendernos de estas sustancias tóxicas que tuvieron que haber salido a través del intestino y en las heces y andan rondando en nuestro cuerpo, y con el objetivo de protegernos, el sistema inmune al principio nos defiende y después, claro, en una sobrecarga de trabajo, así lo veo, se aloca y se puede descomponer y empezar a atacarnos, ¿no? Tal cual. Y ahora, ¿cuál es la relación de esta barrera intestinal con la microbiota? Pues la microbiota está haciendo que esta barrera esté sana, esté en adecuadas condiciones, porque hay bacterias, como te decía, que están reciclando la mucosidad, hay bacterias que están ayudando a que todo, o sea, que realmente el sistema inmune esté relajado, hay muchas funciones, a que no haya inflamación, hay bacterias que generan moléculas antiinflamatorias. Entonces, si la microbiota está en equilibrio, va a cumplir con estas funciones y la barrera intestinal va a estar en sanas condiciones. Entonces es una relación donde la microbiota ayuda a la barrera, pero si la barrera está mal, afecta a la microbiota, se genera un desequilibrio de la vida, que es una disbiosis, y entonces ahí es cuando viene el caos. Entonces va de ida y vuelta, ¿no? Es un círculo vicioso o virtuoso. Y en esta disbiosis, que muchas veces cuando escuchamos disbiosis pensamos en me siento fatal del estómago, así lo resumimos, ¿no? Tienes una disbiosis y un día tengo diarrea y otro día estoy inflamada y otro día me siento mal, y eso es lo que relacionamos con ese sistema que es más evidente, ¿no? Pero nos genera dolor de cabeza y al rato tengo fibromialgia, pero me dan una pastilla para parchar ese malestar o el dolor de cabeza, y muchas cosas podrían estar ocurriendo debido a una microbiota intestinal mal equilibrada o en desbalance. Dr. Hyman, que es el padre de la medicina funcional, lo dice increíble. Dice, todo empieza en el intestino, y si no sabes cómo tratar una enfermedad, sana el intestino, porque ahí está todo. Es más, muchas personas que tienen problemas de acné, que tienen problemas de temas de la piel, que tienen hasta situaciones en la cabeza, en el pelo, en el cuero cabelludo, en la boca, todo tiene que ver con el gut. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a sanar. Sin duda es básico. El estado de ánimo, ¿no? Ya sabemos que generamos una gran cantidad de serotonina. ¿Qué otras cosas que tal vez nuestra audiencia, que tiene un poco más de conocimiento ya de la salud y con lo que nos has dicho de la microbiota, qué otras cosas que nos volarían los sesos no estamos reconociendo como parte de una microbiota sana o insana, en desbalance? O sea, ¿qué relación hay con otras áreas del cuerpo? Bueno, la primera que ahorita dijiste es el eje intestino-cerebro, la relación con el cerebro, pero cada día hay más descubrimientos. O sea, se ha relacionado muchísimo que una microbiota en desequilibrio puede ser el causante o un factor del tema actual de Alzheimer. También estamos hablando porque hay muchos aspectos neurotóxicos y que empiezan a dañar el cerebro, algunos metales pesados que se puedan pasar al cerebro porque no están filtrando correctamente. También
Hoy se sabe que muchas de las sustancias que genera la glándula pineal, como la melatonina, serotonina, están relacionadas con el intestino. Yo sé que la serotonina ya hemos escuchado hablar mucho de eso y hablaremos el día de hoy, pero la melatonina también está activándose gracias a las bacterias. Entonces, por eso, si tú tienes una microbiota en equilibrio, vas a tener mejor calidad de sueño. Pero al mismo tiempo, si no tienes una buena calidad de sueño, empezamos a generar altos niveles de cortisol y afectan a la microbiota. Entonces, también es de ida y vuelta. Pero otros aspectos súper innovadores que se están estudiando actualmente tiene que ver con el sistema inmune, cómo está relacionado, cómo la microbiota influye en el sistema inmune, pero cómo los seres humanos nos conectamos con el otro a partir de que el sistema inmunológico está buscando un sistema inmune distinto al de él, pero complementario para preservar la especie. Okay. Entonces, los estudios cada vez van a ser más profundos de cómo la microbiota influye en que nos relacionemos y tengamos una pareja con quien podamos tener hijos y realmente haya una mayor fertilidad y una mayor preservación. Y del mismo modo, si nuestra microbiota está, algunas bacterias, acuérdate que todo no estamos hablando que toda la sabana, una parte de la sabana está generando un metabolismo de los estrógenos, que es una hormona tan importante para la salud femenina. Y este estroboloma, que le llaman estroboloma, que son todas estas bacterias que generan estos estrógenos o que ayudan al metabolismo de los estrógenos, lo que van a hacer es que van a ayudar en funciones importantísimas en nuestra salud femenina, en nuestra salud obviamente hormonal, también en la del cerebro, porque las hormonas están muy relacionadas con nuestra salud mental como mujeres, fertilidad, embarazos, pero también en nuestra salud sexual, lubricación, que no haya inflamación y por lo tanto haya una penetración mucho más placentera, que tengamos líbido. Entonces, la verdad es que para mí siempre he sido una apasionada de la microbiota desde hace muchos años y hoy te puedo decir que cada día va a ser más porque está relacionado ya no solamente con la digestión, con la inflamación, con no sentirnos mal a nivel intestinal, sino está relacionada con el ejercicio, con nuestra fortaleza física, con nuestra energía, con nuestra parte sexual, con toda la manera en la que estamos relacionados con otros. Y por último, porque te quiero dar un último dato muy interesante que posiblemente no has escuchado, es cómo la microbiota de la piel también es tan importante para que nosotros nos conectemos con otras personas del sexo opuesto, porque nuestras axilas y las ingles generan, o sea, hay unas glándulas que se llaman sudoríparas, que lo que generan es un olor, es un sudorcito sin olor. Pero en el momento en el que ese sudor entra en contacto con la microbiota de tu piel, entonces hay cambios, o sea, se generan cambios y a partir de ahí se generan sustancias con olor. Y ese es el olor que la otra persona le atrae o le repela. Entonces, imagínate cómo la microbiota de la piel es tan importante y tiene que ver con lo que comes, con tus hábitos, con absolutamente todo. Entonces, podríamos decir que la atracción hacia otra persona y que esta atracción puede ser hombre, mujer, para amistad, para pareja, para lo que sea, probablemente depende de lo que comes. Y es algo muy loco esto que acabas de decir, pero yo he escuchado gente que dice, todo me hacía clic con esa persona, pero su olor, no de perfume, no de que me bañé, el olor que todos cargamos con nosotros, no lo soportaba, lo repelía. Se me hace algo fuerte, pero que además cuando tiene que ver con la microbiota, más, porque entonces ves la conexión absoluta entre todo. Está muy interesante. Por eso yo siempre digo, si te quieres enamorar de alguien, enamórate de tus bacterias, porque ellas van a hacer que te conectes adecuadamente con los demás. Y enamorarte es cuídala. O sea, piensa en ella. Cuando abras el refrigerador, piensa en tus bacterias. Cuando te metas a la cama a las 12 de la noche o a las 9 de la noche, piensa en tus bacterias y vas a tener buena calidad de sueño. Sí, a las 12 ya mataste un chorro, ¿eh? A las 12 ya se te fueron muchos bichos. A las 9 estamos bien. Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado.
Pero ahora, varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Estas relaciones y estos ciclos que a veces parecen tan difíciles de salir, no duermo, vivo inflamada. El día que no duermo bien, me levanto y me siento peor, de gastritis, de colitis, que nos pasa a muchos. Y son estos ciclos terribles que no sabes cómo salir. Yo descubrí que enamorándome de mi microbiota y cuidando lo que le daba, arreglé muchos otros problemas que no pensé que se iban a arreglar con la microbiota. Y uno de mis aliados poderosísimos han sido los alimentos fermentados. Leí un libro que se llama The Gut, que seguramente ya lo leíste y todo, y entonces ahí daban un protocolo muy específico. Yo estaba cansada de visitar consultorios, de que me daban una pastilla para antes de comer, una para después de comer, una para... Y dije, esto no es saludable, número uno. Soy antimedicamentos. No soy antimedicamentos, pero cuando no se necesita. Y entonces empiezo a consumir alimentos fermentados. Aquí hablaba de 6 porciones y con ciertas cantidades, etcétera. El kéfir ha sido de mis grandes aliados. Y me doy cuenta en esta lectura que los probióticos y los prebióticos no son lo mismo. Explícanos un poquito de esta diferencia. Sí, los prebióticos son alimento para las bacterias probióticas, pero hay algo que es bien importante que hay que aclarar antes. Cada vez que las personas quieren mejorar su microbiota, piensan en probióticos. Déjate en suplementos o no suplementos. La gente tiene la idea de los probióticos son los que me dan salud. Hay un sinfín de otros tipos de bacterias, de otros grupos de bacterias que no son probióticas, que son comensales, que son las que se encargan, lo que decía, de reciclar la mucosidad. O sea, hay muchos tipos de bacterias. Por lo tanto, unas son las probióticas. Entonces, cuando hablamos de prebióticos, alimentan a ese tipo de bacterias. ¿Ok? Porque es un tipo de fibra prebiótica que hay más de 100 diferentes tipos de fibra que alimentan a todas las bacterias intestinales. Las que son fibra prebiótica alimentan a las probióticas, a las bacterias probióticas. Eso es bien importante que lo entendamos, porque si no, nada más, yo ahorita les voy a decir, a ver, ¿qué tipo de fibra prebiótica? Bueno, linulina de agave, el psyllium plántago, el salvado de avena, la linaza, el polvo de nopal, los fructooligosacáridos que están en muchas de las frutas, los lactooligosacáridos que están en los lácteos. Sí, esos son maravillosos porque son los más estudiados, las fibras prebióticas más estudiadas que van a contribuir a que proliferen, que se alimenten adecuadamente las bacterias probióticas que cumplen funciones importantísimas y entre ellas, de las más importantes, las del cerebro, la salud cerebral. Entonces, por eso son tan importantes. Pero no nada más tienes que consumir fibra prebiótica, tienes que consumir el reino vegetal que está enriquecido con diferentes tipos de fibra. Las frutas tienen algunos tipos de fibra, las hojas verdes, las algas, todo lo que tiene que ver con las diferentes tipos de plantas, los brotes, los germinados, las leguminosas, los cereales, las grasas. Toda esta diversidad del reino vegetal te va a dar distintos tipos de fibra que van a nutrir a todo ese complejo mundito, micromundo que tenemos dentro de nosotros. Me acabas de quitar como una venda de los ojos de probióticos, prebióticos. Y de repente te das cuenta que tal vez son los leones que han tenido un RP, un PR buenísimo, pero que hay mucho más en esta sabana de la que hablas que hay que alimentar. Mientras hablabas de estas fibras y de estos alimentos, mencionaste muchas cosas como frutas, como avena. Y entonces me hace pensar que las personas que han decidido por cualquier situación eliminar grupos tan importantes como los carbohidratos en una dieta como la conocemos keto, se está perdiendo de estas
fibras. Me encanta que lo digas porque siempre termino diciendo lo mismo a todo mundo. Por favor, no hagan dietas restrictivas de carbohidratos. No le quiero llamar si dieta keto, Atkins, lo que quieran. No le quiero poner nombres. Es la gente cuando restringe los carbohidratos porque siempre piensa que eso es lo que más fácil va a ser para bajar de peso. Sí, de alguna manera sí, porque es lo que tiene más calorías. Entonces estás haciendo una restricción calórica, pero también estás haciendo una restricción de fibra. Y al reducir la cantidad de fibra, estás quitándole alimento a estas bacterias y por lo tanto no te van a ayudar después. Entonces muchas veces el efecto rebote, no estoy diciendo que sea absolutamente por eso, también tiene una connotación emocional y de hábitos, pero muchas veces el efecto rebote viene de que empiezas a afectar a tu microbiota intestinal y ellas también se encargan del metabolismo de las grasas. Ellas también te ayudan a conectarse con las hormonas de hambre y de saciedad, con la leptina y la grelina. También nos están ayudando a el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, si yo las afecté y ellas están muy enfocadas en diferentes funciones para que yo tenga un peso sano, ¿quién me va a ayudar? O sea, después pues va a terminar siendo un caos de que ya ahora ya no sé ni qué comer y empiezo a comer de nuevo cosas y todo me cae mal, o empiezo yo a rebotar y empiezo a subir de peso porque ya no hay quien me ayude. Entonces, tenemos que entender que la alimentación tiene que estar enfocada para estos bichitos. Claro que alimentas a tus músculos, claro que alimentas a tus hormonas por medio de las grasas, a los músculos con la proteína. Por supuesto que todo es importantísimo, pero no tenemos que olvidar que la fibra y sobre todo la diversidad, porque muchas de estas dietas te dicen, pero no te preocupes porque comes lechuga, espinaca, por ahí unos cuantos germinados y si bien te va, y que es raro, pero si bien te va, moras azules. Y le echas cilantro a tus tacos. Exacto, y dices ya con eso. Y la verdad es que necesitamos la diversidad de fibras. De colores. De colores. Ahí es donde te puedes asegurar que tienes una diversidad de fibras. Diversidad de colores, de sabores. Necesitamos los sabores amargos, los sabores dulces, los sabores astringentes, todo. Por algo está hecho eso en la naturaleza. Claro. Nada más que obviamente hay que buscar un buen equilibrio y buen orden de los alimentos. En eso sí estamos de acuerdo. Nada más. Y cantidades, también en eso estamos de acuerdo. Nada más, ojo con no quitar todo el reino vegetal por miedo a eliminar los carbohidratos para tener un peso sano. Siempre lo decimos aquí, los carbohidratos no son malos. Lo verdaderamente peligroso es el miedo que se ha generado a los carbohidratos. Pero me gusta mucho que hables de las grasas y de la fibra, porque creo que algunas personas, y en las que creo me puedo incluir como culpable, a veces en el afán de gente hagan músculo y es tan importante el músculo como órgano endocrino y de longevidad, come proteína y tantos gramos por kilo de peso, tal vez obviamos que también están consumiendo otros grupos. Y puede ser que haya quienes el mensaje lo reciban como, ok, lo más importante es la proteína y solo hay que comer proteína. Pero una proteína sin las grasas de entrada ni siquiera llega al músculo, si es lo que nos preocupa. Y sin estas fibras, pues no la voy a poder digerir de manera adecuada, no la voy a poder procesar, no voy a hacer la síntesis de la proteína, si eso es lo que te interesa. Entonces, me parece un gran espacio para aclarar que no porque tal vez el tema de algunos especialistas sea uno en específico. En mi caso, me aboco mucho a hablar del músculo. No quiere decir que porque diga que coman proteína he sacado de la jugada a los carbohidratos que son tan importantes, a las grasas, la fibra, etcétera, ¿no? Es que lo que pasa es que lo que hemos conocido como carbohidratos siempre es la pasta refinada, el arroz blanco, eso es lo que tenemos a la mano, que es la pizza, la pasta, pues eso sí, claro, quítatelo. Pues no, ni siquiera tiene fibra. ¿Para qué te lo comes? Ni siquiera tiene fibra, que es lo que va a nutrir a tu microbiota. Obviamente, cuando hablo de carbohidratos, para nada estoy hablando de los refinados, ni de las harinas blancas, ni nada de eso. Si quieres hacer tu 80-20, que es lo que a mí me funciona, está bien, ¿no? O sea, hay cosas que pues no le suman a mi microbiota, pero le suman a mi felicidad y pues ahí me voy equilibrando. Pero sí que puedas hacer como este enfoque primario en alimentar a estos bichos que te dan vida. Ahora, no todas las microbiotas intestinales son iguales. Tú que estás aquí sentada, la mía, Maggie que está aquí, son distintas. ¿De qué depende esto? De hecho, son iguales un 10-20%.
casi el 80% de nuestras 3 microbiotas son distintas. Imagínate eso. Y ese 10-20% que son parecidas es nuestra huella, como nuestra huella digital, es lo que nos hace únicas. ¿Y qué tiene que ver? Pues bueno, que hay una microbiota que comemos más o menos lo mismo porque pues quizá lactamos, la lactancia materna y se empezó a establecer parte de tu microbiota. Te dieron el típico purecito al principio, ya sabes que nos daban la zanahoria machacada, el platanito machacado. Son muchas de estas cosas que hacen que hay alimentos que son en común y que se vuelve la microbiota pues similar en un 10-20%. Pero el resto depende de muchísimos hábitos, incluido el sueño. El sueño puede afectar a que tu microbiota sea diferente el tuyo y el mío. Si viviste en un lugar más natural, en contacto con árboles, con la naturaleza o no, o creciste en un departamento en la Ciudad de México donde salías a lo mucho al coche y de ahí a la escuela que tampoco había un árbol, cambia muchísimo. Si tuviste mascota, si tienes mascota o no tienes mascota, cambia tu microbiota. Si tienes un alto nivel de estrés, te afecta muchísimo tu microbiota y eso está muy relacionado con las emociones, que no hemos hablado de eso, y muchas de las síntomas que tienen que ver, los síntomas intestinales, están relacionadas con el manejo emocional y entonces que puede generar crisis de estrés y por lo tanto afectan a la microbiota. El ejercicio. Si has hecho ejercicio en un gimnasio encerrado o si has hecho ejercicio al aire libre en un parque, también tu microbiota cambia. Si vives en la Ciudad de México o vives en un pueblo o vives en Japón o en Francia, como son diferentes alimentos y hay un diferente entorno, también influye en tu microbiota. Y bueno, si has consumido antibióticos, antiácidos, desparasitándote constantemente, si estás tomando laxantes, o sea, todos estos medicamentos constantemente, porque pues como que hay una autodiagnóstico y reseteo de todas estas cosas, también te está afectando a tu microbiota, entonces pues tiene mucho que ver. Y obviamente si estás en un entorno donde estés más expuesto a bacterias patógenas, o sea, sí hay personas que pues tienen menor calidad del agua, no hay una buena higiene de los alimentos, o sea, también hay una relación muy cercana con pues, estas bacterias que sí están, que son negativas, que sí nos pueden generar enfermedad y están en el entorno y hay gente más expuesta que otra. Claro. Y he escuchado también que cambia con la edad. No es lo mismo tal vez la microbiota de un adolescente que de alguien que está en la perimenopausia. Totalmente. Cosas sobre las que no tenemos injerencia o no tuvimos como llegaste al mundo por parto natural, el canal vaginal o cesárea. Entonces puede ser tan diferente y tan única como esta huella digital de la que hablas, que me parece muy contradictorio que haya tanta información en donde tómate esta única pastilla y esto te va a resolver tu microbiota, todos tus problemas intestinales y absolutamente casi que todos tus problemas. ¿Cómo puedo saber hoy, con esta tecnología que ustedes tienen, por ejemplo, cómo puedo saber cuál es mi microbiota? ¿Qué hay ahí adentro? ¿De qué debo nutrirla? ¿Qué a lo mejor ya se me pasó la mano y me sobra? ¿Cómo conozco esto? Sí, hoy en día hay estudios que analizan la microbiota y lo que se está haciendo es, por medio de una muestra de heces, de popó, del tamaño de un chicharito, o sea, no se necesita una gran cantidad, no es un copro, como en otras ocasiones se analiza para descubrir otros aspectos de la enfermedad. Aquí lo que queremos es ver todo lo que habita en tu intestino. ¿Quién habita ahí? ¿Qué tipo de microorganismos tienes? Si están cumpliendo sus funciones, si están generando ciertas sustancias, si están interactuando correctamente. Entonces podemos ver por medio de esta muestra el ADN, la genética de estos microorganismos. Y entonces cuando nosotros hacemos un estudio de la microbiota, es muy sencillo porque el kit llega a la casa de la persona. Ahora sí que en la comodidad de tu hogar y de tu baño, te haces tu muestra, sacas un pedacito de popó del tamaño de un chicharito, lo pones en un tubito con una solución, que la solución es lo que se analiza, se revuelve, se mete en un sobrecito y se manda al laboratorio. La verdad es que es muy fácil hoy en día hacerte una prueba de microbiota. ¿Y qué se descubre? Bueno, a partir de mapear todos los bichitos que tú tienes, podemos ver si tienes bacterias probióticas
específicamente qué cantidad de lactobacilos tienes, bifidobacterium, Akkermansia, si tienes bacterias que te ayudan a metabolizar el gluten o no. Todo el mundo está con la moda de quitarse el gluten. Y la verdad es que hay gente que no le cae mal el gluten, ¿por qué se lo quitaría? Pero hay gente que podemos ver en el estudio, si tú no tienes bacterias que te ayudan a metabolizar el gluten y lo consumes mucho, puede ser lo que te está inflamando. O bacterias que te ayudan a metabolizar la lactosa. También, pues no te quites los lácteos si tienes suficiente. Ahora, hay diferentes motivos por el cual te quitarías gluten y lácteos, pero específicamente en función de la microbiota, si tienes esas bacterias que te ayudan a metabolizarlo, no te lo quites. Y de ahí, si tu microbiota es diversa, si microbiota está en su edad adecuada, de acuerdo a tu propiedad, si tu alimentación hace sentido con tu microbiota. He tenido personas que son crudiveganas y resulta que de repente les meten una dieta porque esta persona tenía moho, entonces le dijeron es que te tienes que quitar todos los carbohidratos, tienes que comer nada más proteína, empieza a consumir pura proteína cuando fue por años crudivegana y tuvo 2 años de diarrea, 2 años. Fue a todos los médicos de Estados Unidos habidos y por haber, de México. En cuanto veo su microbiota, le digo, es que tu microbiota me marca que es de una persona vegetariana, vegana, que no come carne. No quiere decir que así tenga que ser lo ideal de la microbiota. Así se estableció su microbiota. Si ahora le metes alimentos que no tienen las bacterias para digerirlo, claro que le va a dar diarreas, inflamación y se va a sentir fatal. Claro. Entonces, debieron haber hecho una transición poco a poco y entonces que la persona fuera absorbiendo mucho mejor la proteína y la grasa de la proteína del origen animal, poquito a poco, pero no sucedió así porque no pensaron en la microbiota. Y con ese simple factor de entender que su microbiota no estaba digiriendo la carne, pudimos hacer cambios y dejó de tener diarrea. Entonces son cosas muy sutiles que hoy en día nos podemos dar cuenta cuando conocemos la microbiota, qué es lo que está pasando. También si tienes suficientes bacterias que producen moléculas antiinflamatorias o no. Puede ser que estés inflamándote y es porque no tienes ese tipo de bacterias. Las antiinflamatorias, entonces pues te inflamas y así vas a vivir. Oye, entonces me hago la prueba en mi casa. Ustedes me mandan el kit. Y voy a decir ustedes, pero bueno, hay otras clínicas en donde lo podrían hacer. Exacto. Pero bueno, te llega a tu casa. Tú lo puedes hacer en la comida de tu hogar, guardas tu popó del tamaño de un chícharo, lo mandas. Ustedes lo hacen en tu clínica, lo mandan a algún lado. En un laboratorio. Es un laboratorio que especializado en México. Es la única prueba mexicana. O sea, todas las demás ahora sí que están exportando heces, que de acuerdo a lo que conozco no se debería porque creo que no es legal. Pero bueno, nosotros tenemos el laboratorio en México y es una prueba mexicana. ¿Y qué es bonito de todo esto? Que tenemos una base de datos enorme de muchísima gente ya que hemos estudiado y estamos entendiendo la microbiota del mexicano, porque justo hace un momento acabamos de decir que no es lo mismo los diferentes microbiotas. Entonces, si yo comparo la microbiota de la persona que estoy estudiando con la microbiota de personas similares que puedan estar sanas o enfermas, puedo entender mejor qué está pasando, a que si es de una microbiota comparada con todos los gringos, ¿no? Que hoy en día cada día comemos más procesado como los gringos, pero aún así tenemos la microbiota muy específica de la alimentación mexicana y del entorno mexicano. Entonces nosotros tenemos en la base de datos ese comparativo que hacemos también con la alimentación mexicana. Y en tu clínica hay médicas y médicos especializados, gastroenterólogos, que me van a decir qué consumir, qué no. O sea, ¿los médicos me van a dar una guía o cómo es el siguiente proceso? Sí, bueno, post pandemia todo es online. Entonces es facilísimo porque la nutrióloga se conecta online contigo y eso, ¿qué es lo que hace? Que sea súper fácil, que todo el proceso, tú puedes estar en cualquier parte de la República Mexicana y no hay ningún problema porque te llegó la prueba a tu casa, regresó al laboratorio, se analizó y después la nutrióloga te va a decir, así está el mapa de tu microbiota. La gente a veces me dice, pareces bruja porque me estás diciendo lo que hago, cómo duermo, cómo es mi entorno, cómo es mi estilo de vida, porque realmente podemos saber mucho de cómo vive la persona a partir de su microbiota. Ahora, la clave está en qué vas a hacer de cambios, qué tienes que modificar en tu vida. Oye, tú sabes que Putin va con su excusado
a todo el mundo y viaja y recogen sus heces y nunca se quedan ahí porque, pues, justamente con las heces fecales, no nada más con la microbiota, sino con muchas otras cosas, pueden saber enfermedades, dónde estuvo casi, o sea, tantas cosas con lo que desechamos, ¿no? Es Oye, increíble. pero entonces, bueno, los especialistas lo revisan y luego, si necesito poblar y necesito algún tipo de estas bacterias exógenas que entren a mi cuerpo, ¿los especialistas me lo recetan como para llegar a este equilibrio o lo hago nada más a través de una nutrición? Sí también es probióticos, porque si yo detecto que tienes deficiencia de, por ejemplo, Akkermansia mucinífila, que tenemos bastante deficiencia en México de esa bacteria, entonces puedes decir, toma probiótico, que afortunadamente ya hoy en día hay en México, porque antes era encontrarlo en Estados Unidos y salió hace unos años, tampoco, o sea, es muy novedoso, pero hoy en día ya podemos suplementarnos con Akkermansia mucinífila directamente, o tú tienes deficiencia de lactobacilos, pues entonces enfócate más en las distintas cepas relacionadas a eso, o si tú también otra de las cosas que no dije que analizamos es bacterias productoras de serotonina, que es la hormona de la felicidad y que también ayuda mucho a la motilidad intestinal, y bacterias productoras de GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo. Entonces, hay ciertas bacterias probióticas que enfocadas en toda la parte psicológica que se llaman psicobióticas. Entonces yo te puedo decir, toma este probiótico que es psicobiótico, o sea, este probiótico enfocado a la salud mental, al estrés y a muchas funciones del cerebro, y eso te puede beneficiar. Ya hay muchos psiquiatras, no voy a decir que muchos, pero aquí en la Ciudad de México sé de uno que cada vez se vuelve más famoso y que atiende un par de conocidos, que practicó la psiquiatría convencional durante más de 30 años y hoy, antes de dar medicamento convencional, está acercándose a este tratamiento de probióticos y, bueno, medicamentos que tratan la microbiota intestinal con el objetivo de sanar la salud cerebral y mental. Es increíble, eso es Cañón, increíble. ¿No? Y entonces es recomendaciones de alimentación, por supuesto que sí, recomendaciones de suplementos y de ciertos hábitos, porque pues hay hábitos que están afectando y que las personas, es una herramienta de conciencia para la salud preventiva. Así te diría que mi prueba, que se llama Healthy Gut, le llamo. ¿Por qué? Porque yo te hago conciencia de todo lo que está haciendo tu estilo de vida destructivo, cómo te está afectando a tu salud, cómo está haciendo. Estábamos empezando con que las personas tienen gases, inflamación, dolores, estreñimiento, diarrea, dolores de cabeza. Todo eso está relacionado justo a toda la salud de tu microbiota. Entonces, si yo te puedo decir cómo estás, te puedo dar la solución en cuanto a tu estilo de vida y a tu alimentación y a tus suplementos, tú vas a mejorar y te vas a sentir, o sea, pues 1000 veces mejor, y eso es así, ahora sí que no tiene precio. Dices tú que es una herramienta de salud preventiva. No sé si te puedo contradecir, pero pienso que además de preventiva es de salud, en donde vas a reparar ciertas cosas, porque vas a prevenir, pero también, por lo que entiendo, si yo me pongo a hacer la tarea de las cosas que me estés diciendo y me tomo estos suplementos o probióticos y la alimentación y cambio, voy a mejorar mi salud, ¿no? En ese momento. Me encanta que lo digas, sí. Totalmente de acuerdo. Es preventiva y es regenerativa. Nada más que no es una prueba, por lo pronto nuestra prueba no es para detectar enfermedades. Eso es bien importante. ¿Hay algunas en el mercado que sirven para eso? Sí, porque hay otras pruebas que también están viendo directamente toda la lista de patógenos. Nosotros tenemos 4 patógenos principales: Clostridium difficile, E. coli, Salmonella, o sea, Shigella. Tenemos 4 patógenos principales, pero hay muchos y hay otros que no son bacterias, que son hongos. Nosotros nomás analizamos las bacterias. Entonces, hay ciertas pruebas que es un escáner completo de todos los bichos negativos que pueda tener tu intestino y que puedan estar generando ese problema de salud. Hay pruebas directamente de SIBO que están en el intestino delgado, ¿no? Que es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y nosotros vemos nada más la parte del intestino grueso, porque la popó, cuando la analizamos, viene ya del intestino grueso. Entonces, la de SIBO normalmente es una prueba de aliento. Entonces, tampoco nos vamos por ese tipo de enfermedad.
¿Qué otro tipo de enfermedad? Un intestino permeable tiene mucho más que ver con unas proteínas, con la sonulina, tiene que ver con otros aspectos para detectar si realmente hay un intestino permeable. Entonces tampoco nosotros vemos eso. Entonces, si queremos detectar una enfermedad, diagnosticar una enfermedad intestinal, hay otras pruebas mucho más acertadas. Pero si tú quieres conocer el estado de tu microbiota, entendiendo que la microbiota te va a ayudar a la mayor parte de las funciones de tu cuerpo y además de todo es una herramienta importantísima de longevidad. Estoy totalmente de acuerdo. Antes casi que la composición corporal, cuánto tengo de músculo y cómo están mis huesos, estoy de acuerdo. Te agradezco muchísimo tu honestidad y que complementes con esta información porque sé que tú lo haces, pero tienen muy claro a quién sí pueden ayudar, ¿no? Si hay alguien a lo mejor con un padecimiento, una enfermedad crónica casi, pues bueno, a lo mejor podría ir a una prueba que le midiera todo esto de lo que hablas, ¿no? Un poco más completa en ese sentido. Pero entonces sí es una herramienta de salud preventiva, pero también me puede ayudar a ver qué me está faltando y sentirme mejor Totalmente. en ese momento. Creo que nos quedamos cortas en esta información tan importante de cómo está relacionada la salud mental, la salud cerebral incluso, con la microbiota intestinal. Me encantaría que pudieras decirnos y ahondar un poco más en eso y también cómo podría darme cuenta que hay una correlación. Sí, pues estos últimos estudios que han salido de este eje intestino-cerebro y que se fueron dando cuenta que había un motor energético y un motor de funciones importantísimas que era el intestino y que con esta comunicación que lleva a cabo con el cerebro por diferentes vías le llaman el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay muchísimos nervios, pues todo el sistema nervioso entérico está conectado por medio del nervio vago, o sea, tú imagínate que es una ramificación ahí como si fuera las raíces de un árbol que están conectadas al intestino y de ahí se conectan por medio del tronco, ¿no? Que es nuestro nervio vago que recorre toda la columna, toda la parte de atrás del cuello y llega al cerebro y se conecta con las neuronas del cerebro. Entonces, esta conexión, que además de todo pasa en medio y se conecta con las neuritas del corazón, entonces hay una conexión ahí en todo divina. A mí me apasiona muchísimo porque es lo que hace que muchas veces estemos relacionando que hay emociones, que algo está pasando en el intestino, que tenemos maripositas, tengo el famoso, los sentimientos del el gut feeling, ¿no? Tengo esta intuición de que algo está pasando y en ese momento puede haber un estado de lucidez mental o pueda sentir algo en el corazón, pero también lo esté sintiendo en el intestino. Y esta relación en todo es simplemente por el sistema nervioso que está conectando absolutamente por medio de impulsos eléctricos todas estas diferentes zonas del cuerpo. Entonces, yo puedo estar teniendo una inflamación intestinal y puede estar ocasionada porque de verdad estoy nerviosa por algo, porque traigo problemas emocionales muy fuertes, porque estoy viviendo situaciones de mucha tensión y entonces lo estoy viviendo en el intestino y lo estoy sintiendo ahí y al mismo tiempo me está inflamando y están habiendo síntomas reales y está habiendo quizá una diarrea. Y por otra parte, mi cerebro se está sintiendo nublado, estoy perdiendo el enfoque, me estoy sintiendo sobrepasado, sobrecargado mentalmente. ¿Y qué tiene que ver? Pues que tus bacterias intestinales no están en equilibrio, quizá no están produciendo serotonina, GABA, dopamina, melatonina y muchas de las sustancias que se van a conectar con las del cerebro, van a activar a las del cerebro y yo voy a tener estados de lucidez, estados de sentirme en sensación tranquila, no sobrepasado y todo lo que tiene que ver también con el sueño, con todo. Entonces, en esta comunicación que le llamamos comunicación bilateral, están sucediendo muchas cosas que si tu microbiota está sana, tu cerebro va a estar sano. Pero al mismo tiempo, si tu cerebro no está sano, va a afectar también a la salud de tu intestino. Entonces, pues es mágico, o sea, es maravilloso. ¿Y cómo salgo nuevamente de este ciclo? ¿Cómo salgo en estos momentos que sientes que tienes estrés y entonces afecta tu microbiota? Y al momento de afectar tu microbiota también te produce que te puedas autorregular menos, ¿no? Y entonces entramos de repente en esos ciclos
tan dañinos y tan nocivos en donde de repente ya no sabes cómo salir, ¿no? Específicamente, una persona que estás describiendo que se siente así, ¿yo qué haría? Número 1, revisaría la dieta. Es importantísimo que consuma alimentos ricos en triptófano, que las bacterias van a producir la serotonina a partir del triptófano. ¿Cómo cuáles? Cacao, kiwi, almendras, algunos cereales. El triptófano lo que va a hacer es que esas bacterias lo metabolicen y lo conviertan en la sustancia que es la serotonina. Y que después la serotonina va a activar a la melatonina, que es la que nos va a ayudar a tener sueño profundo, reparador y, además de todo, a la salud de la longevidad de la mente. Muchas veces las personas están teniendo problemas de demencia senil porque no están teniendo suficiente producción de melatonina y no están durmiendo correctamente. Entonces, todas las sustancias que producen serotonina, alimentos ricos en GABA, alimentos ricos en las sustancias que van a producir dopamina, todo eso, todos esos alimentos, además de una dieta rica en fibra, de fermentados, que los fermentados van a ayudar a tener mayor cantidad de bacterias probióticas, de todos estos fibra prebiótica que hablamos anteriormente. Si yo hago una alimentación así... A ver, dime los ricos en GABA, por ejemplo, ¿cuáles serían? Ricos en GABA. Bueno, las leguminosas son súper ricas en GABA. La semillita del jitomate, número 1 en GABA. Todo eso inflama muchísimo. ¿No me debería de inflamar? Sí, es que ese es el tema, que hay personas que ya traen una disbiosis y muchos de estos alimentos pueden inflamarles. Entonces, pero digamos que si mi microbiota estuviera sana, los frijoles no me deberían de inflamar, las semillas del jitomate no me deberían de inflamar. Es más, yo estuve haciendo un tipo de dieta. Ojo, así, disclaimer, no soy fan de las dietas, pero a veces pruebo cosas. Entonces hice una dieta que es de Tim Ferriss, que es pura proteína animal, leguminosas y hojas verdes, ¿no? Algunos vegetales. Y bueno, se le llaman slow carb diet. Y al principio, porque se la mandaba mucho a mis clientes y me decían, no, espérame, es que a mí me inflama, a mí no me cae bien, a ver, déjame pruebo qué sucede. Obviamente me inflamó porque son 3 veces al día leguminosas. Poco a poco, consumiendo un poquito de fermentados y además de todo, introduciéndolas con pequeñas cantidades, en una semana las leguminosas no me cayeron mal y ahorita te puedo decir que de por vida ya no me caen mal. Llevo ya mucho tiempo donde no me han vuelto a caer mal las leguminosas porque mi microbiota se acostumbró. O sea, las bacterias generan fermentación de los alimentos y eso puede causar metano y gases porque pues no le cae bien, porque están muy duras de digerir. Pero si tú las combinas adecuadamente, si tú las cocinas adecuadamente, por ejemplo, una leguminosa que la dejaste en remojo, los frijoles, 48 horas, las lentejas, los frijoles, el garbanzo, 48 horas, cambiándole el agua cada 12 horas, poniéndole una cucharadita de bicarbonato de sodio y cuando está en cocción le pones un chorrito de vinagre, de vinagre blanco, va a hacer que la fibra sea muchísimo más suave en la proteína de la leguminosa también y la digieras de una mejor manera e irla introduciendo en menor cantidad. Poco a poco, hasta que ya te puedas echar los frijoles charros. Yo me di cuenta, te juro que yo me di cuenta que fue impresionante. Ya cuando he hecho esa dieta no me han vuelto a caer mal las leguminosas y también antes me caían un poco mal. ¿Y para qué haces esa dieta? Bueno, para subir masa muscular, porque yo tengo el tema de que me cuesta mucho trabajo subir la masa muscular y entonces he ido probando cosas y en esa dieta no está tan mal para la microbiota porque son muchas leguminosas, una gran variedad del reino vegetal, pero sobre todo es alto en proteína, porque pues, las leguminosas son altas en proteína de origen vegetal más proteína animal. Okay. Entonces, por eso la hice. Pero la verdad es que, como les digo, no vine aquí a hablar de eso porque no creo mucho en las dietas. ¿Y te funcionó? Sí me funcionó, pero... No era sostenible. No, eso, no era sostenible y además te quita la fruta y te la deja un día. Entonces, hay un día libre de todo. Y ese día todo el mundo cuando la hace se atasca de pizza, pasta, etcétera. Y yo de quinoa, avena, fruta, porque es lo que más se me antojaba. Sí, claro. Entonces, yo vivo de fruta. No es sostenible. Vivo de fruta, me fascina y además a partir de que aprendí de los polifenoles y de los colores y eso, como que cada vez que me como algo así de
todo, pero con las frutas como tienen colores tan vivos, hago como este ritual casi interno de este color me está aportando esto, no lo había sentido. Oye, y alimentos fermentados. Empecé diciendo justamente que para mí han sido de gran ayuda. Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. ¿Por qué ayudan y cuáles nos recomendarías? Sí, los alimentos cuando se fermentan generan microorganismos vivos. Entonces, más que decir, hay gente que dice, esos alimentos tienen probióticos. Son microorganismos vivos. Y esos microorganismos vivos que pueden estar en el kéfir, que se hace con tíbicos, que es un bichito, o la kombucha, que se hace con un hongo, el hongo manchuriano, o todo lo que tiene que ver con los productos de soya, como el tempe, el tofu. También son fermentados. Los búlgaros generan también el kéfir de leche. Lo que pasa es que los tíbicos son kéfir de agua y los búlgaros kéfir de leche. Pero entonces los búlgaros estos que son como esquema piramidal, que nada más si entras Yo no puedo con eso. Yo les digo, no pueden cobrar la vida. O sea, tiene que ser como de te lo tienen que regalar, ¿no? Sí, como que te los regalan y si alguien tiene, y mi papá siempre dice, mi mamá tenía búlgaros, no debimos tirarlos, ahora que hablamos tanto, claro. Pero es así como que la abuelita te lo pasaba y tenías los búlgaros, pero estos búlgaros de los que estamos hablando, que les ponían el trapito y así, ¿tienen los mismos beneficios que el kéfir de lácteo que hoy podemos comprar? Es kéfir de lácteo. O sea, realmente tú haces tu kéfir de lácteo con esos búlgaros. Lo puedes hacer casero, lo puedes comprar. Pero ojo, nada más cuando lo compran, que realmente no tenga azúcares añadidos y otras cosas. Qué importante esto que estás diciendo. Mucho de esta kombucha que venden, de estos kéfirs que venden ahora, tienen edulcorantes, tienen azúcar, tienen... Hasta colorantes muchas veces. Colorantes, sí. Sabor guayaba, sabor no sé qué, que dices... No, entonces tienen que ser así, limpiecitos, ¿no? Hasta el yogurt griego es bastante bueno, nada más ojo que el yogurt griego no sea pausterizado, porque pues si lo hirvieron a altas temperaturas mataron a los bichitos. Ya mataron a los bichos. Más, sentido común en eso, pero lo que les puedo decir es que sí son altos en azúcares porque fermentan el azúcar, o sea, fermentan la fructosa, fermentan la lactosa de la leche, o sea, realmente pues sí van a tener algo, pero es de buena calidad, o sea, ¿y a qué nivel, no? O sea, exacto. ¿Cuánto te piensas de echar? Y mayor el beneficio. Claro, 2 litros de kéfir. Sí y no, porque muchas personas están comprando el bote de kombucha de 500 mililitros y se lo toman en una sentada como si fuera refresco, y ahí sí tiene bastante azúcar. Los estudios científicos marcan que deberíamos de estar consumiendo los que se han hecho con microorganismos vivos, que deberíamos de consumir alrededor de 150 mililitros de un fermentado. Entonces, 150 mililitros es menos es la mitad de un vaso. Y depende de la concentración también, ¿no? Porque hay algunos que te dicen con 25 de esto, ¿no? Que está súper concentrado. Pero como bien dices, o sea, también acercarnos a especialistas. Lo que más se ha hecho estudios de cómo mejora la disbiosis intestinal y la barrera intestinal y todo eso han sido con kéfir. 6 semanas de kéfir, 125 mililitros. Fue el estudio que leí. Qué científico. Padre, qué bueno. Entonces, que lo digas. Pues, es como, o sea, llevarlo a cabo así, en ayunas preferentemente. Sí. O sea, normalmente 6 semanas de kéfir en ayunas, 125 mililitros, que es medio vaso. Medio vasito en ayunas, con eso abres. Y si lo haces tú mejor, idealmente. O lo compras de alguien artesanal que te conste. Exacto. Que no venga en plástico y ya te comes el plástico y todo. Sí. ¿Qué opinas, para ya ir cerrando esto, de estos limpiezas intestinales y todo esto que hay, veremos de café y tantas cosas para limpiar el intestino, en donde como que te purgan? La verdad es que ni siquiera sé exactamente qué hacen, porque hay además diferentes tipos, pero estas desintoxicaciones intestinales. Te voy a contestar, depende. Ok. Si la persona tiene un bicho malo, trae una bacteria patógena y su solución es, me hago un colónico
o me tomo una alta dosis de antibiótico, te diría, pues vete por el colónico. ¿Y si sale? Un bicho. Muchas veces sí, o sea, obviamente hay que medir antes y después, obviamente, pero muchas veces sí puede salir un bicho. Para eso, si traes un problema de salud importante, te diría, un colónico puede ser una solución previa a un medicamento mucho más fuerte que igual va a fregarte enormemente la microbiota. ¿Cómo se vive un colónico? ¿Cómo se vive un colónico? ¿Qué es? Un colónico, mira, yo me echo un edema de café. ¿Qué quieres que te describa? No. Te meten una tripita. Sí, exacto. Con agua, con una agua a presión, con café, o sea, con café es bastante irritante, de hecho, es una limpia. Entonces entra por el ano, llega a la parte, pues yo creo que es baja, no te puedo decir exactamente, no soy experta del tema, pero baja del intestino, y pues esa presión de agua hace que se genere una limpieza, y entonces es al colon, porque es el colon es la parte última del intestino grueso. Entonces entra esa presión de agua. O sea, hay personas que han pensado que tienen tumores y es un pedazo de popó. O sea, imagínate eso. Hay gente que trae una oclusión intestinal, que trae problemas importantes ahí de pegado, de residuos todo pegados, que con la presión que se genera se hace una limpieza y después vuelve a salir. Entonces esa agua pues ya sale con todo. Pues con todo. Con todo. Oye, Con ¿y caño se ahí. siente verdaderamente una mejora? ¿O la verdad es que...? Yo me lo he hecho una sola vez en mi vida, todavía no estudiaba todo lo de la microbiota, no me lo volvería a hacer porque también barre muchas bacterias buenas, por eso te decía, depende. Si me dices, es para quitar alguna bacteria patógena y no meterme con antibiótico, lo intentaría. Sin embargo, te puedo decir que sí afecta mucho también de la microbiota intestinal, por lo cual no lo recomiendo. Y además, con todo lo que platicaste antes, me haría pensar que tal vez que tengas todo esto pegado es porque tu cuerpo no está haciendo la tarea que le toca. O sea, a lo mejor si estás comiendo suficiente fibra y así, pues no debería de estar pegado. Tal vez deberías de solucionar primero tu estilo de vida, pero tal vez es lo que siempre decimos, ya mejor que alguien me mete una manguera y me lave todo y yo no quiero comer manzanas ni nopales, ¿no? No lo sé. Totalmente, pero ponte a pensar que cuando tenemos ignorancia, cuando no sabemos, estamos buscando soluciones rápidas. Así es la gente. Yo te puedo decir que yo empecé a estudiar todo esto cuando nació mi primer hijo. Y mi primer hijo nació con un temita de los pulmones porque nació antes, pero se estaba enfermando todo el tiempo. Y el pediatra en el que tú confías, pues es lógico, le mandó antibiótico. Llegó un punto, mi bebé tenía 4 o 5 meses. Llegó un punto donde eran 21 días de antibiótico. El sentido común de mamá, que aparte yo lo parí completamente natural, sin epidural, o sea, realmente siempre fui muy naturista, pero cuando eres primeriza te da miedo. Claro. En ese momento dije, no, tengo que ir con alguien más. Y terminé con una pediatra que sabía medicina china. Hace 17 años ella me dijo, se acabó el antibiótico, no le vuelves a dar un solo antibiótico, le vas a dar probióticos. 17 años, imagínate, o sea, todavía no estaba eso de moda. Me dijo, le vas a empezar a dar estos probióticos. Mi hijo lleva 17 años sin tomar un antibiótico en su vida. ¿Por qué? Porque le fortalecí su microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu microbiota está fuerte, si tú tienes las bacterias que te van a ayudar a contrarrestar, a luchar contra las malas, tu sistema inmune va a mejorar y por lo tanto, pues tú vas a estar más sano. Entonces es sentido común, lo que es que no sabemos. Mi teoría es, a veces vas a necesitar los antibióticos, ¿no? Hay veces que los vas a requerir. Me abrí la pierna saltando un banco y se me veía el hueso de la pierna y mi doctor, que aparte es mi tío, me dijo, aquí no hay opción, Denise, o sea, aquí ese antibiótico te pasa al hueso y no quieres una bacteria en el hueso porque eso sí es una tragedia. Bueno, te guardas tus tickets para esos momentos, pero mi opinión es que gripa, antibiótico, me duele la panza, antibiótico, me duele antibiótico. Exacto. Y entonces deshaces toda tu microbiota. Y esto me lleva a mi penúltima pregunta contigo. Si las circunstancias me han llevado a tener que tomar un tratamiento que incluye antibióticos, ¿cómo debería de proteger mi microbiota antes, durante y después con esta nutrición o con estos suplementos integrales? Sí, pues nuevamente, o sea, tenemos que regresar a la alimentación. Tu alimentación tiene que estar rica de
prebióticos, pero nuevamente, si también te estás tomando el antibiótico porque traes un sobrecrecimiento bacteriano, son diferentes recomendaciones. Claro. O sea, no quiero dar recomendaciones genéricas porque siempre es como muy delicado eso, pero sí les puedo decir que una alimentación rica en fibra, variada, colorida, es básico para una microbiota, para restablecer tu microbiota. La otra es alimentos, o sea, obviamente fibra prebiótica, ahí rotarlo, o sea, un día un poquito de salvado de avena, otro día un poquito de polvo de linaza con nopal, otro día la inulina de agave, o sea, ir rotando la fibra prebiótica es una buena opción. Y consumir fermentados, nada más ojo, porque si tu microbiota acabó muy mal por el antibiótico y hay se genera un desequilibrio. Normalmente las disbiosis vienen a partir de un alto consumo de antibióticos. Entonces, pues si ya quedó mal, no vas a tolerar mucho los fermentados. Entonces, tienes que empezar con poquita cantidad de fermentados. Sí está bien, un poquito de agua de tíbicos todas las mañanas, por ejemplo, poquito, puede ser una buena estrategia y tienes que ir midiendo qué tanto te inflama hasta que lo vayas tolerando. Ok. La otra importante sería que retomar tus buenos hábitos, o sea, ahora sí que yo le llamo que es lineamientos de dormir a buena hora, salir a la naturaleza, o sea, puras cosas que realmente te pongan en contacto, tocar la tierra, comer los alimentos enteros, de preferencia en esa etapa que sean orgánicos. La verdad es que todos deberíamos de consumir orgánico porque cuando tiene pesticida mata tus bacterias, entonces pues no es muy buena idea. Y si quieres comerte la cáscara, porque la fruta también tiene su propia microbiota, entonces tú quieres comerte la cáscara que tiene también bacterias buenas que van a nutrir a tu microbiota. Entonces recuperarte comiendo fruta y también verduras de origen orgánico con su cáscara enteras sería una gran opción también. Ayudarle a tu cuerpo, porque luego nos enfermamos y entonces, bueno, ya me voy a consentir. Y entonces en el consentimiento alimentos ultraprocesados que dañan más y terminas sintiéndote peor. A mí me pasaba eso hace muchos años que yo decía, cada vez que me dan un antibiótico, termino peor del estómago y de otras cosas que de la propia enfermedad que según esto me curaron con el antibiótico, ¿no? ¿Cómo afecta el alcohol? ¡Pum! Muchísimo. Díselos ya. Muchísimo. Miren, hay unas bacterias que que generan una sustancia que se llama acetaldehído. El acetaldehído es tóxico. Es justo lo que hace que nosotros nos sintamos con cruda, mareos, que al día siguiente, o sea, la cabeza te dé vueltas, sientas resaca, porque es una sustancia que afecta mucho el cuerpo. Porque es un Hay tóxico. bacterias metabolizadoras de eso y hay bacterias que lo forman. Entonces, si tú consumes mucho alcohol, estás alimentando a las bacterias que van a formar el acetaldehído. Y por lo tanto, te va a afectar todavía más al cuerpo. Hay gente que toma mucho alcohol y le hago los estudios y no tiene esas bacterias y digo, chin, ¿y ahora cómo le digo que se quite el alcohol, verdad? Pero vía la microbiota, que es diferente de la vía hepática, pero vía la microbiota, si tú tienes un sobrecrecimiento de bacterias que forman ese tóxico, evidentemente, pues te está cayendo mal. Además, piénsenlo, o sea, ¿cómo nos limpiábamos del COVID las manos? Con alcohol, mata bacterias. Entonces, todo se lleva. Tomas alcohol, te va a matar a tus bacterias, al rato no te va a ayudar, van a sobrecrecer las que forman el tóxico y además si hay un eje que se está comunicando la microbiota con el hígado, con el sistema hepático. Entonces, también ahí empiezan a llamarse por teléfono a decir, oye, yo ya estoy siendo afectado, yo también, y pues sí, empezamos con cirrosis y otras cosas. Hijo, y por eso hay tanta gente, por lo de que mata bacterias, que todavía tiene esta idea de, no, hombre, yo cualquier bicho, un bacardí y ahí murió. O sea, sí, y también se murió el otro, ¿no? Exacto. Tus propios bichos. No es una buena idea. Oye, y la última pregunta, pero rápido, antes de que me digas la última pregunta, No, o sea, vale. lo curioso es que hablando del alcohol, porque seguramente se lo va a preguntar la gente que nos está escuchando. A ver. Oye, pero ¿cómo? Entonces el tepache y el pulque es alcohol, pero es un fermentado. A ver, sí, dime eso porque amo el pulque. Sí, entonces esa es una buena pregunta y hasta la cerveza artesanal de a de veras también es un alimento fermentado.
las cantidades. Antes se tomaba una pequeña copita, tacita de pulque, tepache, después de la comida y era hasta, decían, es un digestivo, claro, porque te estabas metiendo bacterias que ayudaban a digerir el alimento. Pero ahora, pues sí, te echas medio litro de tepache y ahí te encargo. El pulque es muy chismoso. A mí me encanta el pulque. No tiene que ser baboso. La gente que toma pulque baboso es porque no es un pulque fresco. Hace mucho que no tomo, pero cuando lo tomo y me gusta, es poquito. Cuando me he llegado a pasar de pulque, y nada con sabor ni nada, así, me encanta como lo más natural posible. Nada de curados ni nada. Y cuando me he llegado a pasar, te sientes fatal del estómago, obvio, o sea, se hace una revolución. Pero si te echas justo un vasito y lo estás disfrutando y tal, te sientes muy bien al otro día del estómago. ¿Sí? O sea, porque es un gran fermentado. Entonces, la gente luego me dice, qué asco, no lo puedo creer. Denle una segunda oportunidad. Si te gusta el kéfir, te gusta el pulque. Y ya si te vas a tomar algo. Oye, qué bueno que lo mencionaste. Ya voy a sacar mi línea de pulque, se me hace. ¿Has oído esta teoría de que el ejercicio genera ácidos grasos en el intestino y que por ende ayuda también a equilibrar la microbiota intestinal o no? Sí, claro, sí. Dame de eso. Bueno, pues parte de los ácidos grasos de cadena corta, que son los que son buenos porque se convierten en moléculas antiinflamatorias, son moléculas antiinflamatorias, está el lactato, el propionato, el butirato. Es más, cuando regeneras una microbiota y un problema intestinal, un shortcut, una buena manera es darle directo el butirato, ya sea en pastillas o el aceite MCT, el MCT oil y el ghee también tienen el efecto butirato, o sea, son butirato. ¿En serio? Entonces, por eso te ayudan a desinflamar. Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay cierto tipo de bacterias también, un grupo específico, de hecho se llama Veillonella. Ese grupo de bacterias ayudan a formar estas sustancias. Entonces, muchas veces para recuperarte del ácido láctico, que normalmente se forma el ácido láctico cuando haces ejercicio y es el que te duele, no son las famosas agujetas, tiene que ver mucho con eso, porque pues están regenerando las fibras musculares. Cuando pasa al músculo en forma de lactato, es cuando nos va a ayudar a desinflamar el músculo. Entonces, tu microbiota, si tú tienes una buena alimentación, justo tu microbiota lo que necesita es fibra para que las bacterias produzcan estos ácidos grasos de cadena corta, vas a tener más moléculas antiinflamatorias que van a ayudar a que justo estas sustancias no te inflamen en el cuerpo y te sientas en mayor equilibrio y puedas recuperarte mucho mejor. Además de que hay bacterias que ayudan a ciertos metabolismos energéticos que hace que tengamos mayor rendimiento y mayor performance deportiva. Entonces juega en los dos lados, porque me estás diciendo el otro lado y me encanta. El que yo había escuchado es el hacer ejercicio y el hacer contracciones musculares genera ácidos grasos de cadena corta en mi intestino que al mismo tiempo, entonces, por lo que dices, regresan y se hace esta bonita simbiosis perfecta. Es que eso es lo padre. Y es más, si haces ejercicio al aire libre, todavía mejor, porque en el momento en el que tú haces una respiración más profunda, estás inhalando lo que hay en el bosque. Bueno, sobre todo al aire libre me refiero más en el bosque. O sea, hacer ejercicio al aire libre se habla de que tiene efectos súper positivos en la microbiota de deportistas y que al mismo tiempo le va a ayudar a tener mayor rendimiento. Entonces es como que nos ayudamos todos. Djokovic es un clavado, por ejemplo, en su microbiota. 3 hábitos. Esta sección le llamamos de la cama a los tenis. Es esta ruta corta, rápido, que alguien que nos está escuchando y le adelantó hasta el final y dijo, ok, sí, ¿qué hago para tener una microbiota equilibrada, sana? Puedo hacer para sentirme bien. 3 cosas que hoy cualquier persona, sin ir por mi cultivo todavía, nada más me quiero sentir bien, deberían de estar haciendo o deberíamos. Deberían salir. Hablando de la microbiota, no te voy a hablar de hábitos de vida, pero hablando de la microbiota, sin duda alguna, suficiente fibra, diversidad de fibra, alimentos de colores, muchos vegetales coloridos, frutas, leguminosas, cereales, grasas saludables naturales, ¿no? Como el aguacate, las semillas de calabaza, las semillas de hemp, las almendras, todo eso. Aceite de oliva. Aceite de oliva, por supuesto. ¿El ghee entraría ahí? También entraría el ghee, claro, también es una buena grasa. Clarificada que vamos los hotcakes el con coco eso. También, el aceite de coco también es maravilloso.
Eso te va a ayudar muchísimo. Esa es una. 2, empieza a incluir fermentados en tu alimentación. Poquito a poco, ya dijimos, pero pequeñas cantidades. Kimchi, rótalos. chucrut. Ajá, exacto. También todo lo que es el tempe, el tofu, el miso, pero no los cocinen porque normalmente estamos acostumbrados a entonces la sopita de sushi. De miso sopa. Pues sí, pero está súper sobrecalentada y por supuesto que ya se murieron. Entonces, un aderezo de miso, vinagre de manzana crudo, un aderezo de vinagre de manzana crudo también te ayuda. Fíjense algo bien interesante, los fermentados son lo que hacen que no tengamos los picos altos de glucosa. La gente dice, es que es el vinagre de manzana. En realidad el vinagre de manzana es un fermentado. Tú puedes meterle fermentados a tu alimentación, empezar con una ensalada, con fermentados, con un poquito de chucrut, con un poquito del aderezo de miso, con un aderezo de vinagre de manzana crudo. O sea, tú le pones un fermentado o un aderezo de yogurt griego, un fermentado a tu ensalada e inicias con eso, el resto de la comida va a tener menos impacto a nivel de altibajos de glucosa por el fermentado. El fermentado es el que ayuda. Y si esto lo combinas con vegetales, pues todavía supongo mejor, que esto es de lo que habla la Glucose Goddess, ¿no? De mete la fibra y mete... ¡Qué padre! ¿Y el tercero? Tercero, ¿qué te diré? Estoy entre el sueño y el ejercicio. Yo creo que el descanso. Lo que pasa es que la salud mental tiene mucho que ver con el estrés. Y si nosotros cuidamos nuestras emociones, dormimos bien, o sea, tenemos buen control del estrés, ni modo te lo tengo que poner todo en uno, pero es todo eso. O sea, tenemos que tener hábitos de, ¿cómo le diremos? Hábitos emocionales de descanso de estrés. Sí, sueño, reparación, etcétera. Sí. A ver, yo me dedico al ejercicio y para mí el hábito más importante es el dormir, ¿no? El descansar, y es el que más salud he visto que abona. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Obviamente, estos son los 3 rápidos de tu microbiota, pero puedes hacer más, como moverte, hacer ejercicio, respirar, etcétera. Tenemos una sección con la que siempre acabamos, que es una unpopular opinion, que básicamente es una opinión valiente. Y esta opinión es una que tú creas, de la que hoy por lo menos estés segura, que te gustaría que más gente la supiera, pero que puede ir en contra del status quo o alebrestar a algunos en tu industria o en la sociedad, pero que tú estás segura que dices, esto no se dice tanto, pero me gustaría que se dijera más o que se supiera más. ¿Alguna opinión valiente? Ay, una opinión valiente. Pues ya la dijimos y la voy a reiterar con mucha fuerza. No hagan dietas restrictivas. Perdona a la comunidad keto, perdona a la comunidad paleo. Lo siento, pero si no están considerando la microbiota y nada más porque mandan lechuguita, espinaca y un poquito de germinados, no están considerando la microbiota, no van a tener una buena salud y sus pacientes van a pagarlo más adelante y ni siquiera se van a dar ustedes cuenta porque ya van a pasar de especialista en especialista, nunca van a curar y en realidad ustedes no se van a dar cuenta del impacto negativo que crearon no habiendo cuidado la microbiota. ¡Auch! A ver cómo me va. No, me encanta. ¡Qué bueno! No sabía que ibas a decir esto. Yo opino exactamente lo mismo. La realidad es que es pura lógica. O sea, quitas algo y después te va a costar. ¿Dónde te podemos encontrar? @Ceci de los Ríos G en Instagram. Básicamente ahí contesto mis redes. Es la manera más fácil de localizarme. Ahí estoy. Alchemy Code, la prueba de microbiota. Si a alguien le interesó hacerse su microbiota intestinal, es @alchemicode_, pero si no me escriben a mí se los mando, muy fácil. Sí, como de alquimia con CH, pero sí, lo vamos a poner aquí abajo en el episodio. Aquí Maggie está haciendo sus anotaciones de todo lo que decimos que vamos a poner, pero sí, para que la gente pueda encontrarte, y si no, la verdad es que eres rapidísima contestando tus redes, Ceci. Sí, sin problema, yo contesto todo, me encanta. Y la verdad es que me preguntan 1000 cosas, así de, oye, ¿qué hago para tal? Si la puedo responder, porque si es una consulta médica, pues tampoco, pero si la puedo responder, encantada de ayudar a la gente. Regalas conocimiento. Así es. Bueno, y si a ti te gustó este episodio y quieres que podamos seguir compartiendo conocimiento de estos especialistas que han estudiado durante años, no se te olvide suscribirte aquí donde está la campanita, compartir este episodio con quien tú creas que le va a servir y darnos like en cualquier plataforma que lo estás escuchando. Esta es información de valor, es información gratuita y la única manera de seguir haciéndola es esa, con tu apoyo. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.